Discúlpenme porque estoy saliendo de un catarro horroroso, con lo cual no prometo nada respecto a mi voz en este momento. Voy a intentar dar, como ha dicho Emilio, el punto de vista técnico en este, digamos, negociado. Evidentemente, hay 1000 cosas técnicas que se pueden tener en cuenta aquí, con lo cual me tendré que basar en algunas solamente. Pero intentaré por lo menos hablar de estos temas de préstamo bibliotecario, los temas de conservación de los archivos, los formatos y algunas cosas de ese estilo. Antes de nada, por poner un poco en contexto, cuando mis compañeros de bibliotecas me invitaron a esta charla, me propusieron un título que era Tecnologías físicas versus tecnologías virtuales. Y les dije que aceptaba el título con un cambio. Quitemos virtuales. No creo que los libros electrónicos sean elementos virtuales. Virtuales en el sentido de algo no real o algo que imita la realidad. Son perfectamente reales, perfectamente, no sé si físicos o como quieran llamarlo, pero perfectamente reales. Sobre todo son reales porque se usan y se empiezan a usar muchísimo. Luego hay una disyuntiva de terminología, de electrónicos o digitales. Si somos puristas, llamaríamos electrónico al dispositivo, al chisme que utilizamos para leer, y digital al contenido, al elemento que está en el formato. Hoy día se utiliza indistintamente una cosa y otra para ambos conceptos, con lo cual tampoco nos vamos a poner demasiado puristas en el tema, sobre todo por analogía del inglés, que son e-books. También quisiera hacer aquí una pequeña reflexión acerca de, pues bueno, un poco de posicionamiento. No es que aquí haya mucho posicionamiento que hacer respecto a la tecnología, pero sí me gustaría que sepan desde dónde parto. Yo soy una conversa absoluta de los libros electrónicos. En el último año y medio debo haber leído 60 o 70 libros electrónicos. Casi todo lo que leo últimamente es en soporte electrónico. No por nada, me gustan mucho mis libros de papel, pero son más cómodos. Y para mí resultan infinitamente cómodos. Sobre todo los libros, como dice José Antonio, de lectura de evasión, de lectura reposada, de lectura continua, que esos son muy diferentes a otros. Soportes digitales, soportes físicos. Casi he puesto, yo creo, los mismos que ha puesto José Antonio ahí. Ordenadores, smartphones, tablets, libros electrónicos de tinta electrónica de diversos fabricantes, que esto es importante en el momento en que estamos, y luego también existen muchas diferencias en cuanto a los libros de papel. No es lo mismo una enciclopedia que un diccionario, que un libro de literatura, que una revista científica. Son diferentes y se leen de forma diferente y no todos los soportes soportan, si me permite la redundancia, los mismos elementos. Voy a poner un par de ejemplos que son cortes de vídeo de unas conferencias que son muy recomendables verlas en completo si les interesan, que hablan de dos cosas. Una, nuevos conceptos de libro que no tienen una analogía muy clara en el mundo papel, y otras, conceptos muy clásicos de libro que están haciendo que desaparezcan como concepto libro en el mundo digital. No sé yo. Oh. Media have been working on creating the first feature-length interactive book. It's called Our Choice, and the author is Al Gore. It's the sequel to An Inconvenient Truth, and it explores all the solutions that will solve the climate crisis. The book starts like this. This is the cover. As the globe spins, we can see our location, and we can open the book and swipe through the chapters to browse the book. Or we can scroll through the pages at the bottom. And if we want to zoom into a page, we can just open it up. And anything you see in the book, you can pick up with 2 fingers and lift off the page and open up. And if you want to go back and read the book again, you just fold it back up and put it back on the page. Esto es en los primeros elementos de lo que se está llamando libros enriquecidos, que como ven son multidispositivos. Desde nuestro concepto son más aplicaciones que libros, pero ellos los llaman libros y si siguen por este camino muy probablemente los veremos muy pronto en nuestro mundo. No evidentemente en un soporte de tinta electrónica, pero sí en un iPad o en un ordenador. Vamos ahora con el clásico. One of the best online dictionaries. This is my favorite word, by the way, Erinaceus, pertaining to the hedgehog family, of the nature of a hedgehog. Very useful word. So, look at that. Online dictionaries right now are paper thrown He perdido up los on the screen. subtítulos, disculpe. This is flat. Look how many links there are in the actual entry. 2, right? Those little buttons, I have them all expanded except for the date chart. So there's not very much going on here. There's not a lot of clickiness. And in fact, online dictionaries... Si me disculpan un momento para que puedan verlo, porque es que he perdido los subtítulos por alguna razón de estos cambios que tenemos aquí. Entonces les voy a poner
Lo pone en otro formato, pero para que podamos ver What los about subtítulos. online dictionaries, right? Online dictionaries must be different. This is Bien. the Oxford English Dictionary Online, one of the best online dictionaries. This is my favorite word, by the way, erinaceous, pertaining to the hedgehog family of the nature of a hedgehog. Very useful word. So, look at that. Online dictionaries right now are paper thrown up on a screen. This is flat. Look how many links there are in the actual entry. 2, right? Those little buttons, I have them all expanded except for the date chart. So there's not very much going on here. There's not a lot of clickiness. And in fact, online dictionaries replicate almost all the problems of print except for searchability. And when you improve searchability, you actually take away the one advantage of print, which is serendipity. Serendipity is when you find things you weren't looking for because finding what you are looking for is so damn difficult. So, Permítame el segundo corte, que es el que conclusion that continúa. it leads you to is inexorable and counterintuitive. Paper is the enemy of words. How can this be? I mean, I love books. I really love books. Some of my best friends are books. But the book is not the best shape for the dictionary. And they're like, oh boy, people are going to take away my beautiful paper dictionaries? No, there will still be paper dictionaries. When we had cars, when cars became the dominant mode of transportation, we didn't round up all the horses and shoot them. You know, there's still going to be paper dictionaries, but it's not going to be the dominant paper dictionary. The book-shaped dictionary is not going to be the only shape dictionaries come in. And it's not going to be the prototype for the shapes dictionaries come in. Bien. Disculpen el problema técnico, que hoy llevamos muchos, y seguimos con la presentación. Como ven, aquí hay dos tipos de elementos en que, bueno, hablamos de cosas conocidas o nuevas, pero que tienen una visión completamente diferente. En estos elementos es muy difícil saber qué va a pasar con la tecnología en el futuro. ¿Por qué? Porque está en bandillas. No sabemos lo que va a pasar con los libros enriquecidos, cómo va a ser el futuro, cómo no van a ser, cómo se van a guardar. No tenemos ningún patrón para saber cómo va a ser eso. En la parte de lo que va al hipertexto, que va a la web, como puede ser el caso de los diccionarios, tenemos más patrones, pero son diferentes a los de las lecturas continuas, que básicamente son las que vamos a hablar a partir de ahora. Es decir, aquello que se puede leer en tinta electrónica, en un Kindle, en un Sony, en cualquiera de esas cosas. Aquí hay una fecha importante, el 19 de mayo del 2011, hace 6 meses. Amazon anunció que ya vendía más libros digitales que libros en papel en su tienda de Amazon.com. Esto es Estados Unidos, por supuesto. Todos pensamos que esto iba a pasar algún día, pero muchos no pensamos que fuera a ser tan pronto. A partir de ahí están pasando muchísimas cosas. Pasan cosas como que las tabletas están empezando a crecer como la espuma y se lee mucho en tabletas, curiosamente. Pasa que Amazon está creando nuevos modelos de distribución para autores, saltándose a las editoriales, y eso también es muy relevante. Pasa que Apple está intentando hacer acuerdos con editores de forma monopolista, quizá, y eso también es muy, muy relevante para los usuarios y para las bibliotecas. Y bueno, hay una estadística que sale aquí, que hace poco se publicó, hace menos un mes y pico, que dice que el 25% de los lectores habituales, los que leen un libro por semana o más, adoptan ya el formato electrónico. Es muchísimo, un 25% de lectores habituales. Curiosamente, en este artículo, no sé si el redactor o de dónde viene la fuente, se sorprende mucho de que los que más usan los soportes electrónicos son la gente que lee mucho y no la gente que utiliza muchas cosas electrónicas. Lo que viene a decir que estamos confundiendo el fin con el medio. La tecnología es un medio, no nos olvidemos. Si el medio nos sirve para nuestros fines, la utilizaremos. Si no, no. No pretendamos que lean más la gente porque les guste las cosas electrónicas. Eso parece un poco absurdo. ¿Qué está pasando en las bibliotecas? Sigo diciendo, estos son datos de Estados Unidos. Esta estadística es de mediados de año aproximadamente y cuenta lo que ha pasado en el último año en las bibliotecas de Estados Unidos. ¿Qué nivel de fondo digital y, sobre todo, qué nivel de préstamo bibliotecario digital estamos teniendo? Altísimo. El 67% de las bibliotecas prestan libros electrónicos. Si miran por los estados, dependiendo de los estados, llegan al 100% o al 90%. Esto no es una moda, esto está creciendo muchísimo. ¿Cómo los prestan? Pues hay varios modelos. O directamente en descarga, que no es un préstamo en sentido estricto, porque evidentemente nadie controla que eso se devuelva, básicamente probablemente no se devuelva, que es el dominio público, lo que pueda ser sin DRMs.
Y luego por sistemas como Overdrive, sobre todo, que son los modelos que están utilizando las bibliotecas americanas, que es un intermediario que controla los préstamos, los fondos de la biblioteca, no presta más de un libro a la vez, bueno, hace toda la gestión por nosotros. En esta estadística, una de las cosas, en este estudio, perdón, una de las cosas importantes que coincide con lo que decía José Antonio antes, coinciden todos, esto no es una cosa exclusiva, el principal problema para la expansión de los préstamos es la gestión de derechos digitales. Volvemos al punto de partida. Esto es un problema hoy día, un problema técnico y un problema de funcionamiento. Se arreglará probablemente, pero de momento es un problema. ¿Qué más cosas están pasando con todo esto? HarperCollins, en febrero de este año, decidió que no iba a vender a las bibliotecas los libros electrónicos como hasta entonces. Si eran libros destinados a préstamo, les iba a dar un derecho de uso con un número limitado de préstamos, que fijó en 26 préstamos. En fin, esto sí cambia el modelo de bibliotecas. Ya no estás comprando un libro que puedas prestar indefinidamente hasta que se te estropee o algo así. Estás comprando un derecho de uso que no puedes prestar más de 26 veces y luego desaparece. Desaparece la biblioteca y tendrás, imagino, que adquirir otro control. Esto ha sacado un debate, vamos, altísimo en la red, altísimo en las bibliotecas. De hecho, se han dicho cosas fuertes y cosas no muy elegantes en muchos de esos casos. Y ha sacado reacciones también de otros editoriales. Por ejemplo, O'Reilly, que es cierto que tiene otro tipo de contenidos, pero ha dicho que va a empezar a sacar en Overdrive libros sin DRM. ¿Por qué? Porque cree que es una facilidad de uso, porque cree que no pierde con ello y porque cree que es un modelo de gestión válido. Veremos. Pero esto es, bueno, de junio también. Estamos hablando de cosas que están pasando en estos últimos meses. En las bibliotecas, ¿cómo les afecta todo esto? O sea, les afecta, evidentemente, algo que afecta a la piedra angular del contenido de la biblioteca, pues tiene que afectarles, es evidente. ¿Pero en qué? En la parte de recursos electrónicos, sistemas de catalogación, consulta, esto hace años que las bibliotecas los hacen. Las bibliotecas han sido un gremio muy innovador en este tema, que han adaptado la tecnología pues, desde hace mucho. No hay grandes cambios aquí. Es diferente si tienes el contenido en un soporte físico o en un sistema electrónico, pero no es tan diferente de cara a los recursos. No es tanto, son temas más técnicos que de funcionamiento. El almacenamiento sí cambia, es un modelo diferente y sobre todo la conservación y el préstamo. Probablemente la conservación y el préstamo de estos elementos sea lo que más defina los cambios en bibliotecas. Aquí conviene hacer una reflexión sobre los soportes. Los soportes, hablamos de papel, de la piedra cuando escribían piedra o de los soportes magnéticos o electrónicos, cada vez duran menos. Esto no es nada que no sepamos, pero conviene tenerlo en cuenta. Un disco, un CD, dura menos que un disco duro, que dura mucho menos que un libro, del tipo de papel que sea, que dura mucho menos que un pergamino, y así sucesivamente. ¿Por qué entonces? ¿Qué ventaja tiene el que vayamos a soportes que son mucho más perecederos que los anteriores? Pues tiene la misma ventaja que cuando salió la imprenta, la facilidad de hacer copias casi indistinguibles del original. En el mundo digital, sin el casi. Copias exactamente iguales que el original. Esa es la diferencia, facilidad de la copia, facilidad de la distribución. ¿Qué pasa con los formatos? Los formatos, supongo que todos conocemos al que hizo la tesis, el proyecto de fin de carrera, en aquellos bonitos WordStar, que luego no ha sido capaz de volver a abrirlos nunca. Los formatos cambian, los formatos desaparecen, pertenecen a empresas que cambian de modelo, que desaparecen y demás. Los formatos no se mantienen en el tiempo por sí mismos, así alegremente. No se mantienen, eso es imposible. ¿Cuál es nuestra única opción? Ir a formatos abiertos, a estándares abiertos, que cualquiera puede en un momento dado reproducir si es capaz de generar el software para leerlos. Hay varios, dependiendo del tipo de elementos que hablemos. En libros, ahora mismo, EPUB es nuestro formato tal. Son autocontenidos, se pueden hacer múltiples copias. Deberían poder hacerse cambios de formato porque, como hemos dicho, nuestros dispositivos cambian. No vamos a poder, nuestro libro electrónico de hoy será muy moderno, pero dentro de 10 años yo estoy segura que no voy a tener el mismo electrónico que ahora, incluso antes probablemente. Con lo cual debería poder cambiarlo de formato para adaptarme a lo nuevo. Eso, volvemos al punto del DRM. Los DRMs, que en inicio eran sistemas de gestión de derechos, ahora son sistemas anticopia y no nos permiten hacer eso, no fácilmente al menos. Además, los DRMs dependen de empresas, los gestionan empresas. Amazon y Adobe, en este caso, son las que llevan esta parte del entorno copiado. Yo he mirado los contratos de licencia y uso de estos dos sistemas. No he visto ni una sola línea que me diga qué pasa si esa empresa desaparece,
si deja de gestionar de esa forma, si cambia de modelo, si decide no dar más servicio. ¿Qué pasa con mi libro? No voy a poder leerlo más, me estoy comprando una cosa que no voy a poder leer dentro de 10 años. Para las bibliotecas, tengo que comprar libros de Amazon, el mismo libro de Amazon, de Sony, NPUF y tal, para dar servicio a todos mis usuarios. Eso es uno de los problemas principales que tenemos ahora y no está bien resuelto, ni tiene pinta de resolverse bien. Esto nos conlleva al préstamo. Hay dos modelos de préstamo, desde el punto de vista técnico, ahora mismo más o menos claros. Hay matices en cada uno de ellos, pero bueno, más o menos claro. El modelo del distribuidor, disculpen, que controla toda la cadena de producción. Es decir, produce el libro, controla el DRM, controla la distribución y controla el dispositivo. Amazon, por ejemplo, tiene el Kindle y controla toda la cadena. Apple podría estar en este grupo, podemos decirlo así. El otro modelo, el modelo del que alguien vende, sea quien sea, alguien compra, los DRM los gestiona un tercero, Adobe, típicamente en este caso, se pasan por una serie de software y lo podemos leer en múltiples dispositivos, en principio. Un Sony, un Papire, un Bus. Este es el modelo. El segundo, evidentemente, parece mucho más abierto, da lugar a más juego, muchos más actores. Pero realmente, a día de hoy, el único que funciona como experiencia de usuario es el primero. El único que funciona, no, el que funciona bien. Como decía José Antonio, esto de descargar, de voy, de vengo, a los usuarios nos vuelve locos. Y además, ¿por qué tengo que tener un ordenador? ¿Por qué me tengo que instalar un software? ¿Por qué me tengo que registrar una página que yo no conozco? El primero es limpio. No quiere decir que no tengas que registrarte, es que ya lo has hecho previamente. Amazon ya previamente te ha registrado, sabe quién eres y demás. Haces clic, clic, clic y vuelve. En el préstamo, ¿qué hace? Amazon está en Overdrive también ahora, pero con su modelo. Es decir, la biblioteca publica un libro que se gestiona en Amazon. Esto te lleva a la página de Amazon, tú te los cargas en el Kindle y sigues funcionando. Desaparece al cabo de que tu tiempo de préstamo y demás. En los otros, vas a la página, descargas un libro, lo montas en tal, te instalas un software y vuelves. Esto es los dos modelos que tenemos ahora mismo. Tendrán que mejorar. Y uno de los grandes problemas de los dos siguen siendo el control de las empresas. El primer modelo es muy cómodo, pero no olvidemos que tenemos todos nuestros contenidos en poder de las empresas. Para las bibliotecas, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo sería esto? Pues un problema, porque tendrá que hablar con múltiples actores para tener posibilidad de dar sus soluciones en múltiples dispositivos. Y por último, ya esto es todo lo que puedo decir al respecto. Volviendo también a lo que decía José Antonio, ¿qué pasa con las bibliotecas en el futuro? ¿Van a desaparecer? Pues no, esto yo creo que es absurdo pensar eso. Las bibliotecas hacen mucho más que ser un depósito de libros, eso lo sabemos desde hace muchos años. Y además, bueno, procrastinando por la red me he encontrado con una cosa que quizá me gustaría compartir con ustedes, que tiene mucha gracia. Al fin y al cabo, esto no deja de ser cierto. Quedan las bibliotecas, especialización, dan conocimiento, y eso es lo que van a seguir aportando en el mundo que sea. Muchas gracias por su atención. Sobre ti, pero se te ha entendido todo.